16 minutos han transitado ya de la hora 11 hasta las 12 y monedita. Estamos aquí con visitas, porque nos visita Florencia Atadía y Fabiana Petraglia. Ellas son del observatorio que pertenecen a la Mesa Intersectorial de Género, así que le doy las bienvenidas y bueno, aquí estamos para charlar un ratito. ¿Cómo andan, chicas? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Felices con que haya salido el sol. Otra vez el aunque sol. agradecemos la lluvia. Seguro. Pero bueno, bien. Buenísimo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Saúl? Y buen día a toda la audiencia, por supuesto. Bien. Nos reíamos antes, porque los tengo que confesar, porque estamos hablando sobre este tema tan particular, ¿no? Que lo involucra a todo, y yo decía, bueno, estoy tan rodeado de mujeres en mi vida, porque todas mujeres, digo, y es culpa mía, ¿no? Que digo, no me hace hacer nada de cocina, así que las chicas van a tener que cocinar, y dicen, no, como las chicas. Bueno, te retamos. Es mi caso particular, mi inutilidad a lo mejor, ¿no? Porque sé que hoy en día, bueno, pero algún asadito ayudamos, yo por lo menos. Está muy bien. Bueno, ¿qué tema, no? Han jugado un poquito con el título. ¿En serio Qatar? ¿Así es? Porque serio Qatar? En serio Qatar, porque ya estamos tan próximos, ya faltan 6 días y bueno, y se va a desarrollar en un país que es súper machista, ¿verdad? No sé si por ahí tiene algo que ver con esto también. Bueno, digo exactamente, con el hilo nosotras venimos trabajando y asistiendo a la radio, presentando esta columna que es parte del observatorio, cada 15 días con diferentes temáticas, y nos parecía importante, relevante, que a días de que comience el Mundial de Fútbol, pensar y hacernos algunas preguntas que tiene que ver, que nos inviten a pensar con otras perspectivas, ¿no? Exacto. Y bueno, precisamente tiene que ver con esto, en principio, en serio Qatar, ¿no? En serio Qatar. Y nos hacíamos estas preguntas porque, en principio, ¿cuáles son los criterios que la FIFA establece a los países que se postulan para organizar un Mundial de Fútbol? Y si se permite que el Mundial se haga en un país donde no están garantizados los derechos, de las mujeres, de las disidencias, de toda la comunidad LGTBIQ, ¿quién será responsable de lo que en ese país suceda? En un evento que nos moviliza a toda la sociedad y a todo el mundo, ¿no? Es verdad. Entonces, y no es una discusión que, o no es una pregunta que nos vengamos a hacer nosotras, ni siquiera que arranquemos por esta pregunta, sino es algo que ya se viene discutiendo desde el momento que se eligió a Rusia y a Qatar, a Rusia 2018, Qatar 2022. Rusia también es un caso, ¿no? También, que fue, muy discutido aún dentro de la FIFA, y de hecho, posterior a esa elección de esos dos países, se rediscutieron cuáles eran las condiciones que debían de cumplir los países que se podían postular para organizar el Mundial, que no tiene solamente que ver, con garantizar los derechos de las personas que allí concurran, sino también los derechos laborales de las personas que viajan o migrantes que van a ese país a trabajar durante varios años a construir los estadios. Totalmente. Bueno, ¿cuáles son las leyes laborales que en esos países se desarrollan? Si están garantizadas. Recordemos, hace Amnistía Internacional sacó un informe con la cantidad de migrantes que fallecieron en Qatar a raíz de las condiciones laborales y de las jornadas laborales que sufrían, sabiendo que sus documentaciones eran retenidas por los empresarios a cargo de la construcción de los estadios, que no podían irse del país, que tampoco podían cambiar de trabajo. Es una discusión bastante amplia. Seguro. Que se viene dando, y de hecho, claro, de tal manera que incluso la FIFA repensó en, cuáles son las garantías que deben dar los países que organicen el Mundial de Fútbol de aquí en adelante, ¿no? Seguro. Yo creo que estoy un poco más involucrado en el deporte, que creo que por ahí a la FIFA todo esto le da muy poco, no sé si no le da importancia, sí que le da importancia, porque creo que todo es un conjunto, pero a veces lamentablemente priva lo económico, el poder, las decisiones políticas, ¿no? Porque
Qatar es un país que no es futbolero, pero es muy poderoso económicamente, entonces por ahí, bueno, es lo que vos un poco bien decías, garantizar, porque no solamente se tiene que ver cuando vos elegís una sede de mundial, que es un evento a nivel internacional, como dice usted, único, irrepetible, que se tengan en cuenta todas estas cuestiones, no solamente garantizar los derechos de todo el mundo por igual, de aquellos que van a ir, porque esto parece que ahora es como que se hace un costado, porque Qatar va a seguir siendo Qatar, como país, como costumbre, y parece que hay ciertas costumbres para el que va, para el europeo, para el americano, de dejar de lado cierta costumbre, que la mujer se vista de tal o cual manera, por un rato, ¿no? Porque después va a seguir siendo Qatar. Sí, a lo mejor es una oportunidad. También, siempre que hablamos de elecciones, uno, para elegir, tiene que poder ver la carta, digamos, tiene que poder ver las opciones. A lo mejor, en un país donde esto está tan cerrado, hay tan pocas posibilidades de enterarse, de tener contacto, de saber que en otros países hay otro tipo de derechos y la gente vive de otras maneras, a lo mejor es una oportunidad para colar un poquito, ¿no? Otras culturas, otras maneras de ver. Concientizar, decís vos un poco. Concientizar, o sea, llevar un poco esta apertura, esta cantidad de derechos que se han logrado, donde mucha gente ha puesto el cuerpo y ha dedicado sus vidas a lograr derechos, a garantizar derechos, como decía Flor, no solamente de las disidencias de la comunidad LGTBQ, sino de los inmigrantes, por ejemplo. El 80% de la población de Qatar en este momento son extranjeros, que están trabajando en condiciones deplorables, sin garantías, con sus documentos retenidos para que no se puedan ir, para que no, o sea, hay un patrón, no sé, un señor feudal casi, digamos, de aquellas épocas que decide acerca del trabajo de las personas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Con unas temperaturas, vos leías las temperaturas que nos esperan para esta semana. Bueno, imagínate que llega a ser hasta 50 grados. Exacto. Y personas en condiciones deplorables, sin garantías, sin una dignidad mínima, digamos, que no puede moverse de ahí, que no puede irse, que no puede cambiar de trabajo. Entonces, a lo mejor, o sea, Qatar va a ser, ya está, ya es. No es que vamos a suspender, no es que no vamos a ir, ni nada. Y de hecho, el fanatismo y las ganas de ver fútbol y las ganas de ver un mundial de las personas de todo el mundo va a hacer que muchas personas concurran. ¿Y por qué no? ¿No? Si podemos acceder a viajar, ¿por qué no? El tema es que, ya que no podemos evitarlo, bueno, a lo mejor sí aprovechar la oportunidad para mostrar en Qatar otra cosa, pero también para tomar desde nuestros lugares, no solo hablar de fútbol, ¿no? Qué sé yo, en las escuelas, en la familia, en la radio, ¿no? En los medios. Tomar una responsabilidad, comprometernos con los derechos de las personas y de pronto empezar a poder analizar esto desde diferentes ópticas, ¿no? Ha bajado un material para las escuelas que está buenísimo, es completísimo, sobre los países que intervienen, no solamente Qatar, sino en qué países pueden, por ejemplo, jugar al fútbol las mujeres. Hay dirigentes de países que no han podido participar en la organización solo tremendo, por el hecho de ser mujeres. Exacto. Y son dirigentes de fútbol, digamos. No es que estamos hablando de otra cosa. Seguro. Entonces, ¿viste cómo la FIFA permite eso? Está bien, es como vos decís. El poder, la plata, por ahí maneja todo. Pero bueno, empecemos, por ahí se puede empezar a agrietar, a entrar por algún lado, a filtrar otras perspectivas. Fabiana, cuando ustedes de las mesas, ¿no? Estamos hablando de ustedes en el caso acá de los tordos, pero me imagino que todos, cuando ya los hechos y los acontecimientos son inevitables, como estamos hablando de Qatar, y es una vez que se dice, bueno, ya está, ya es también seguir luchándola cuando vos decís, bajaste la persiana, no podés, pero por lo menos para que, como decís vos, se concientice, ya que está, bueno, listo, no se puede hacer nada, pero que se entienda a nivel, porque es algo muy visible un mundial,
todas las costumbres, todas las razas, todos los credos están instalados allí, en una fiesta, en este caso deportiva. ¿Por qué no una vez que es inevitable ya que esto suceda, como va a suceder en Qatar? Es también trabajar, seguir trabajando y como decías vos también, ¿por qué no que se pueda cambiar algo? Que en definitiva también, digo, lo que pensábamos que el Qatar, que ya está, en 6 días sí. comienza, digo, que sea también un escenario de posibilidad para poder discutir y abrir discusiones, sí. más allá de lo que suceda dentro del campo de juego, sobre y desnaturalizar que lo que sucede en Qatar es simplemente cultural, ¿no? Y decimos desnaturalizar porque la cultura está viva, ¿no? La cultura se construye y así como se construye, también se puede repensar y reconstruir. Entonces, digo, no es que en Qatar no existe la comunidad LGTBIQ. Sí. Está penalizada. Está penalizada. ¿No? Y hay muchos cataríes que buscan asilo en otros países porque no pueden desarrollar su vida plena en su país. Tal cual. Entonces digo, también desde los medios de comunicación la responsabilidad, porque sabemos que durante el Mundial no solamente se habla de lo que sucede en el campo de juego, sino que se habla mucho de la cultura, del lugar, del país donde eso sucede. Bueno, sí. Tenemos una posibilidad ahí de poder interpelar eso a Qatar. Interpelemos a Qatar sobre lo que sucede y desnaturalicemos que lo que sucede en Qatar, bueno, es su cultura. Exacto. O sea que te seguía vos, qué interesante lo que decís, porque ahora todos los medios van a hablar después del partido, antes del partido, cómo se prepara, pero qué buena oportunidad porque aquí se congrega el mundo entonces aprovechar para congresos, para charlas durante el Mundial, porque no, qué bueno es lo que por ahí yo te seguía también, salir un poco, dejar un poco la pelota y hablar y aprovechar que tenemos embajadores y muchas autoridades, ¿no?, de distintos gobiernos. Bueno, hablando precisamente de eso, Cancillería Argentina sacó un documento sobre recomendaciones argentinas y argentinos que vayan a presenciar el Mundial en Qatar. Y de hecho hace un apartado exclusivo para la comunidad LGTBIQ como un lugar no seguro para esa comunidad. Sí. Y de hecho también en esa misma guía lo que dice es que para aquellas personas que tengan documento no binario, ¿no?, que en nuestro país una persona puede tener un documento no binario porque es ley, puede ser deportado en Qatar. Bravo. No dice no vayan, pero pueden ser deportados. Cosa que totalmente diciendo, porque si vos estás en un país y vas de la manera que sea, documentado como estás y estás legalizado, no veo por qué se tendría que tomar, donde los derechos internacionales tienen que garantizar los derechos de cada país, ¿no es cierto? Me parece que es un poco quebrar las reglas de otros países. Exactamente, y sobre eso hubo mucha discusión, porque la FIFA es el organismo que debe garantizar que las personas que tienen derechos en sus países de origen los puedan tener durante el Mundial de Fútbol. Entonces, digo también, bueno, en ese sentido, bueno, cómo se eligen los países que van a ser sedes. También recordando como, también la oportunidad que la FIFA puede ahí intervenir, donde se puedan cambiar, cuando se hizo el Mundial en Brasil, se cambiaron leyes laborales para que el Mundial se pueda realizar en Brasil. Entonces esos son negociaciones y que sabemos que hay poder, dinero detrás, pero que se deben garantizar los derechos humanos básicos de las personas que quieran concurrir. Totalmente, porque es como que se cambia momentáneamente, como lo decía hoy, algunas leyes, algunas costumbres hasta, porque ellos también hasta tienen costumbres, porque también nosotros hablamos de los derechos adquiridos de todas las comunidades, pero también inclusive lo tuvieron que hacer hasta con la bebida. Fíjate vos que lo dejan de lado por un rato, por eso a eso lo que me refería yo, que después cuando se termine este Mundial, después vuelve a ser lo mismo y no tendría que ser así. Ojalá que todo esto se visibilice de una buena manera. A lo mejor no, a lo mejor un poquito, una semillita se puede dejar, pero sí lo que tal vez no podamos cambiar tantas cosas en Qatar, pero sí utilizarlo como disparador para poder cuestionar cosas desde afuera de Qatar, ¿no? Incluso desde cómo recibir a las personas que quieran irse de Qatar y cómo garantizarles que puedan, irse, emigrar a otros países,
a vivir su libertad plenamente, ¿no? Todas sus libertades. No solamente estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de un montón de derechos humanos que se están vulnerando. Sí, de hecho, está el caso y que tuvo mucha repercusión, que es el caso de Paola Schiettekat, que es una mexicana, que es una economista, que hasta hace un año era parte del comité encargado de organizar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y estando allí fue violada. Y al denunciar la situación, fue ella la encarcelada por haber tenido sexo fuera del matrimonio. Y de hecho fue encarcelada y tuvieron que intervenir organizaciones como Amnistía Internacional, como la Organización de Naciones Unidas, para poder sacarla del país. Entonces digo, bueno, ¿están resguardados los derechos de las mujeres que quieran ir a Qatar? ¿Quién va a ser responsable de eso? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y los organismos, me imagino, están bien. Bueno, Cancillería ya anunció que va a abrir varias oficinas en todos los lugares donde se juegue, donde juega Argentina. Va a haber una oficina de Cancillería por cualquier inconveniente que los argentinos que estén ahí se puedan acercar. Que haya representatividad, creo yo, no solamente en Argentina, en todos los países para garantizar el paso por Qatar de todos los géneros, ¿verdad? Eso creo que sería lo adecuado y lo que debería ser ley, no sé si ley, pero garantizarlo, ¿no? Sí. Y por ahí, bueno, estaría bueno que acá en adelante, si ya la FIFA está repensando las próximas sedes, porque cuando termina este mundial se anuncia la próxima sede, ¿verdad? Ya está anunciado. Estados Unidos, Canadá, México van a ser, porque va por continentes. Bueno, empezar a incluir estas cuestiones, digamos, empezar a tenerlas en cuenta en cuando se elige una sede. Es ir cambiando un poco la cabeza lentamente, de a poco, si se puede más rápido mejor, pero digamos, no quedarnos con esto que decíamos, no es porque es cultural y bueno, y no nos metemos, o es cultural y bueno, ellos son así. No, es violencia, es violencia. Se están poniendo en riesgo los derechos de las personas, entonces no es admisible que se esté tergiversando de esta manera. No lo podemos justificar diciendo que es cultural. Ustedes están en el tema. ¿Argentina es uno de los países que más avanzó en estas cuestiones de garantistas? Sí. ¿Ustedes cómo lo ven cuando hacen un análisis, cuando estudian otros? Bueno, en este caso nos toca Qatar, ¿no? Justamente leía anoche una nota, porque obviamente al respecto va a haber mucho, que también digo, esta es la oportunidad, ¿no? Que se va a escribir mucho, que se va a hablar mucho en los medios de comunicación, y de hecho ya hay notas publicadas sobre los derechos adquiridos de los 32 países que van a participar del Mundial, y hay de los 32, en 14 países está legalizado el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos la Argentina. Bien. Entonces ahí hay toda una investigación que se abre, y me parece que está bueno debatirla, porque de hecho el documento que bajó de la Dirección General de Escuela para trabajar, porque también en la escuela se habla sobre el Mundial. Seguro. Y nos cruza a todos. El documento que bajó para trabajar tiene que ver con que los estudiantes de la provincia de Buenos Aires puedan hacer un análisis sobre los derechos de las comunidades LGTBIQ+, y las mujeres en los 32 países que participan del Mundial, y también hacer un análisis sobre las migraciones, que también es interesante de pensar cuántos migrantes hay incluso jugando al fútbol en otros países que no son su país de origen, ¿no? Y para pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la economía? ¿Qué tiene que ver eso con su país de origen? ¿En qué condiciones se vivía? ¿O cuáles eran sus derechos? Muchos jugadores de Alemania, creo que de Países Bajos, de Holanda también. Países Bajos, sí. Claro, y creo que el de Alemania, que fue uno de los primeros que se declaró abiertamente homosexual, temía por su vida por ir a jugar a Qatar, sí, ¿no? Sí, entonces, me parece que es la posibilidad de poder abrir un debate y que se esté dando en los medios de comunicación, más allá de las escuelas, que se va a debatir, por supuesto.
Una gran oportunidad en este mundo que definitivamente tiene que cambiar, chicas. Así que bueno, no sé si les quedó algo más, sino es un tema muy interesante también el que trajeron a la mesa, porque siempre vamos a hablar o quien ante la cercanía de un mundial se habla de la pelota, se habla de los equipos, se habla de cómo se preparan, pero hay cosas que por ahí a nosotros nos pasa también y también estos puntos a tener en cuenta, porque de esa manera seguramente vamos a cambiar el mundo. No sé si nosotros acá de una mesa tan pequeña lo vamos a hacer, pero por lo menos que en acontecimientos como estos, aunque no sean deportivos, culturales, sociales, se pueda dar esta oportunidad de charla, de debates, para que tengamos una igualdad, no solamente en ciertos países, sino que sea general, que sea global, ¿no es cierto? Yo lo único que quería aclarar es que de ninguna manera somos antimundialistas. No, nos ya pusimos lo sé, pero con la pero camiseta. está bien, seguramente. No la pudimos lavar porque llovía. No, o sea, vamos a estar fanatizadas, Sí, para arriba de la mesa, Seguro, cantando esa es otra cuestión. y siguiendo al equipo, pero bueno, no dejemos pasar ninguna Nada, oportunidad seguramente. de confrontar, de repensarnos y de reconstruirnos mejores. Seguramente. Tal cual, y sobre todo el de sostener que, que en lo que tenemos que estar de acuerdo, me parece que todas y todos, es en no relativizar el discurso a partir de lo cultural y que la violencia nunca puede estar justificada ni desde la religión ni desde la cultura, porque relativizarla es perpetuarla. Entonces, discutamos, debatamos y abramos. Seguramente, que no sea solo fútbol, que sea totalmente esto, ¿no? De poder defender también ciertos derechos por ahí vulnerados en algunos otros países, y como bien vos lo decías, hay cosas que a veces el poder hace inevitable. En este caso se hizo inevitable que fuera Qatar, pero bueno, que sea una fiesta, que sea paz y que sea con igualdad, que es lo más importante de todo, ¿no es cierto? Bueno. Y gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, porque realmente hablar de estos temas, de concientizarnos también, nos sirve mucho. Bueno, 11:37 pasaron Florencia Atadía, Fabiana Petraglia, charlándose un poquito. ¿En serio, Qatar? Bueno, ahí estaba. Un lindo tema para poder compartir. Pausa, ya volvemos.